Déjame adivinar, seguramente es tu primer día en el equipo de robótica y ya tu coach ya te preguntó en qué área del equipo quieres estar. Y tú como un entusiasta y apasionado de las computadoras dijiste, pues en programación. Perfecto, te dijeron. Entonces, a partir de hoy tienes que aprender Java. Y así que como buen curioso te lanzaste al internet, le preguntaste a ChatGPT cómo puedes aprender a programar en Java y te empezó a bombardear con un sinfín de términos como JDK, JSE, POO, API, WPLib, y tú dijiste, pero ¿qué es esto? No sé qué está pasando, no entiendo nada. Y se te prendió el foco y tú dijiste, bueno, quizá en la página de First voy a encontrar la solución a mis problemas, ¿no? ¿Cómo empezar a programar a Java desde cero? Te metes a la página oficial y resulta que en el primer párrafo te dicen, esta página se trata acerca de usar las librerías de First, no describe los principios ni fundamentos básicos de los lenguajes. Si deseas aprender a programar en Java o algún lenguaje de tu preferencia, pues estudia en algunas de las plataformas que te dejamos aquí abajo. Y tú dices, ay no, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, para eso es este curso, ¿ok? Este curso recuerda que es enfocado a aprender los fundamentos básicos de Java. Así que vamos a comenzar. Primero, siempre que aprendes algo nuevo, es muy padre y muy importante que conozcas un poco de contexto. Java es uno de los lenguajes más robustos y más utilizados en el mundo actualmente, aunque no es un lenguaje nuevo. De hecho, ya tiene 30 años. Nació en 1995 y fue creado por James Gosling cuando estaba trabajando en Sun Microsystems. Hoy en día, el lenguaje y la plataforma y el soporte de este lenguaje pues es propiedad de la compañía Oracle. Ahora, ¿por qué se hizo tan popular este lenguaje en esa época y sigue estando vigente actualmente? Esto es porque Java en aquel tiempo surgió con la idea de que un mismo código pudiera ejecutarse en diferentes plataformas. ¿A qué me refiero plataformas? Por ejemplo, si tú escribías un código para una computadora con Windows, solamente funcionaba en esa computadora. Si escribías un código para Mac, en esa. Si era para Linux, en Linux. O si era para procesadores, por ejemplo, de un microondas, de una televisión, de algún dispositivo inteligente, un dispositivo móvil, pues cada uno tenía que tener su propio código escrito para ese tipo de procesador en concreto. Java trajo a resolver ese problema de una forma que vamos a trabajar más adelante, ¿ok? Que vamos a aprender paso a paso. Pero básicamente lo que logró que explotara Java en aquel momento y siga siendo importante hasta hoy fue que logró resolver ese detalle en que un mismo código pudiera ejecutarse en cualquier plataforma sin necesidad de volverlo a escribir. Esto hizo a Java uno de los lenguajes pilares más importantes en el desarrollo de software de aquel momento y hasta la fecha. Y si no me crees porque pues, te han comentado que a lo mejor hay lenguajes más modernos, vamos a ver el índice TIOBE que nos explica, bueno, cuál es la popularidad y porcentaje de uso entre los profesionales de desarrollo del software, ¿no? Y podemos ver que actualmente en el 2025 Java sigue estando en el cuarto lugar de populares, ¿ok? Obviamente emparejado con el lenguaje C y C++, y pues obviamente con el boom de ahorita que es Python enfocado a la inteligencia artificial, que es uno de los lenguajes pues el más popular del mundo actualmente, ¿ok? Pero Java sigue siendo muy relevante por encima de muchos otros lenguajes. Entonces, no eches en saco roto el que aprender Java es una buena habilidad actualmente para tu desarrollo profesional. Ahora, si revisamos también GitHub que es esta plataforma de almacenamiento de repositorios que trabaja de la mano con Git, que es un programa de control de versiones que estaremos viendo más adelante en los capítulos. A lo que voy es que GitHub almacena o es la plataforma más grande de almacenamiento de código en el mundo. Y al analizar los proyectos que tienen en sus bases de datos, pues nos podemos ver que la gran mayoría de proyectos siguen utilizando Java. Y aquí podemos ver que Java está en cuarta posición como uno de los lenguajes más populares también en GitHub y en los repositorios que están trabajados actualmente. De hecho, Java es tan confiable y tan robusto y se pueden hacer infinidad de cosas con él que hasta grandes compañías como Amazon, Uber, Netflix, Spotify, Oracle, National Instruments, Android, sus primeras versiones fueron exclusivamente hechos en Java, aunque ahorita ya ha sido reemplazado poco a poco con Kotlin. Pero lo que nos interesa a nosotros es que incluso National Instruments fue el que diseñó el microprocesador que usamos en los robots y precisamente lo diseñó para ser programado
en uno de los lenguajes más importantes, que es Java. Incluso Minecraft, el videojuego tan famoso en la época, está desarrollado en Java. Ahora, vamos a responder una pregunta interesante, nosotros que estamos dentro de un equipo de robótica. ¿Por qué Java en FIRST Robotics Competition? Recuerda que estos torneos y FIRST está desarrollado para inspirar a los jóvenes a estudiar carreras relacionadas a ciencia y tecnología. Entonces, nuestro alumnado principal pues son estudiantes de preparatoria. Muy bien, aunque pueda haber mentores de profesional, estamos enfocados en alumnos que apenas están teniendo su primer contacto con la tecnología, la robótica, la automatización y la programación. Es por eso que Java es uno de los lenguajes que al principio puede costar un poquito de trabajo, pero esto es porque te enseña muy buenas prácticas de programación. Comenzando con que todas las variables que vas a utilizar tienen que tener un tipo de dato. Lo vamos a ir viendo en la clase de tipos de datos, no te preocupes. A lo que voy es que, a diferencia de otros lenguajes más modernos como Python, Java te va a enseñar de una forma muy estructurada, con muy buenas prácticas, te dará una forma de pensar muy formal y muy profesional a la hora de escribir tu código y relacionarlo en cómo se manejan los objetos de la vida real, pero ahora en el lenguaje de programación. A eso le llamamos programación orientada a objetos, que aunque también lo soportan otros lenguajes, la manera en cómo lo escribe Java es muy ordenada, muy estructurada. Puede ser que se te complique las primeras clases un poquito al principio, pero no te preocupes, todo este conocimiento te va a dar las bases para que después puedas aprender cualquier otro lenguaje que quieras de una manera más rápida y más sencilla. Ahora, sabemos que en FIRST tenemos dos categorías, FTC y FRC. Las dos plataformas tienen la opción de programación en Java, aunque cada quien usa su propio software. Por ejemplo, en FRC usamos VS Code y en FTC usan Android Studio, y cada quien tiene sus propias librerías y sus bloques de código específicos para cada procesador. El lenguaje base, que es lo que vamos a aprender en este curso, es el mismo, sigue siendo Java. Si tú aprendes a manejar Java, te va a servir para trabajar en los robots FRC y en los robots FTC sin ningún problema, y vas a poder entender los códigos de una manera más sencilla, más profesional, para poder llevar a tu equipo al siguiente nivel. Ahora, otro punto a tomar en cuenta es que Java es utilizado por muchísimos equipos. Yo creo que es el más popular en el mundo de FRC, así que va a ser muy fácil que consigas apoyo de otros equipos, ya sea por Discord, por algún foro, con otros mentores, con otros coaches, porque pues casi la mayoría de equipos, sobre todo aquí en México, trabajamos con Java. Y pues bueno, vamos a entrar a materia, comenzando con nuestro primer concepto, obviamente. ¿Qué es Java? Pues Java es un lenguaje de programación de propósito general, de alto nivel y orientado a objetos. Muy bien, no te preocupes, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos, ¿va? Esto significa que Java nos va a permitir pensar y programar de una manera muy similar a cómo entendemos el mundo real, representando objetos como por ejemplo motores. Yo aquí tengo un motor que pues si lo ves físicamente tiene características, por ejemplo el color, podemos ver un poquito más técnico, por ejemplo la potencia, velocidad máxima, si tiene algún sensor de posición o encoder o no tiene, y pues son las características físicas del objeto, ¿no? Pero el objeto en sí también tiene comportamientos, o sea, por ejemplo, podemos girar el motor hacia adelante, girar el motor hacia atrás, detenerlo, deshabilitarlo, asignarle un identificador, o varias funciones o métodos que podemos programarle al motor. Muy bien, entonces las características físicas le vamos a llamar atributos, y a las acciones que puede realizar le vamos a llamar métodos. Muy bien, por eso aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la diapositiva podemos ver un motor de tipo Neo, donde a él en el código le podemos indicar sus atributos, como por ejemplo el tipo, su ID, velocidad máxima, si está invertido o no, pero también le podemos programar sus acciones, por ejemplo, iniciar, detener o establecer velocidad. Muy bien, esto nos va a hacer posible crear código de una manera muy ordenada, muy estructurada, modular, y que puede ser reutilizado para diferentes temporadas o en diferentes programas. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a establecer es un comportamiento de los objetos que después tú los vas a poder reutilizar en próximos proyectos. Ahora, si eres muy nuevo y tienes duda, bueno, profe, y a todo esto, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, te lo voy a explicar de esta manera. En el lado izquierdo, tú puedes ver aquí que pues estás tú viendo este video, muy feliz porque quieres aprender a programar.
El detalle es que tú sabes hablar español e inglés. Por el otro lado, vamos a tener un robot que tiene un microprocesador. El detalle es que él habla en código binario, solamente entiende ceros y unos. Por un lado estás muy feliz queriendo aprender a programar, por el lado está tu robot intentando hacer ranking points en modo autónomo. El detalle es que no le has dicho bien qué es lo que tiene que hacer. Ahí es donde necesitamos pues un intermediario, ¿no? Una manera de comunicarnos con el robot de manera que podamos nosotros escribir en algo parecido al español o inglés, pero que sea fácilmente entendible por el procesador en ceros y unos. Muy bien, ahí es donde entran los lenguajes de programación. Imagínate que es como un lenguaje intermedio entre nosotros y las máquinas, que fácilmente podemos escribir nosotros en nuestro lenguaje, que después va a ser interpretado y comprendido por el procesador en código binario. Cuando el robot lo interpreta, dice que lo vamos a ejecutar. Entonces, tú escribes el código en un lenguaje intermedio, en este caso Java, y una vez que tengas escrito el código, se lo transferimos al microprocesador para que lo ejecute. Muy bien. Ahora, esa acción de traducir nuestro lenguaje en Java a unos y ceros se le llama compilar. ¿Ok? En otras palabras, traducir mi código en Java, compilarlo a código máquina o código binario para que el procesador lo pueda entender y ejecutar. Muy bien, ahora dirás, ok, profe, más o menos le agarro la onda. Java es un programa que me va a permitir escribir código como el mundo real. Vamos a poderlo escribir en un lenguaje intermedio, que es la sintaxis Java, para podérselo pasar a un procesador, pero no me queda muy claro qué es eso de alto nivel. Bueno, te explico. Los lenguajes de programación, recuerda que están hechos para que nosotros podamos comunicarnos con las máquinas de una manera más fácil. Ahora, hay diferentes niveles de lenguaje. No significa que uno sea mejor que otro, sino la manera en cómo escribimos y cómo lo entiende la máquina es diferente, ¿va? En el nivel más abajo, prácticamente es como si tú escribieras el código binario directamente, ¿ok? Al código binario le decimos lenguaje máquina. Cuando yo me refiero al lenguaje máquina, ya es el lenguaje más bajo y más fácilmente interpretado por el procesador, que es ceros y unos. De ahí en fuera, pues eso es muy difícil para nosotros. O sea, imagínate escribir ceros y unos pues, en texto. Es muy complicado de entender. De ahí empezaron a surgir los lenguajes de programación. Uno de los primeros que surgieron pues, es el lenguaje ensamblador, que si tú ves aquí la imagen, un poquito el código cómo se ve, pues siguen siendo muchos números y muchos códigos y muchas letras un poquito complicadas de entender, pero aunque no lo creas, se facilitó la manera para programar, porque ya era más fácil para el programador crear instrucciones. Podemos ver aquí en el lado derecho diferentes instrucciones que, pues, una vez que lo compilas, pues se genera el código máquina, ¿ok? Pero aún así sigue siendo muy difícil de entender para nosotros. Solamente los especialistas podían programar en ensamblador. Después empezamos a meterle un poquito más de palabras en inglés, empezamos a compactar algunas funciones que no era necesario que el programador viera a detalle cómo era en ensamblador. Así que empezaron a surgir los lenguajes de mediano nivel, como C o C++. Son lenguajes que también trabajan directamente con el procesador, pero ya tienen una interfaz un poquito más amigable, funciones más avanzadas, y son más fácilmente de escribir y entender por los programadores. En el último nivel tenemos los lenguajes ya casi muy parecidos al idioma inglés, en donde ya no estás tan consciente o no estás tan al pendiente de todo lo que está pasando acá abajo en ceros y unos o en instrucciones del lenguaje ensamblador. Como esto ya es muy complicado, nosotros nos vamos a dedicar a escribir ya instrucciones muy parecidas al inglés. A esta capacidad de un lenguaje de ir compactando código y no mostrarte cómo funciona, solamente qué es lo que hace, se le dice abstracción. O sea que los lenguajes de alto nivel son mucho más abstractos porque tú solamente te preocupas por qué programar, no cómo lo está haciendo el procesador, porque para eso lo vamos a compilar y el compilador lo va a traducir al lenguaje máquina. Entonces tú te ocupas más que nada de la función y lo que quieres que realice tu código, no de cómo lo hace al 100%. Obviamente que tienes que tener conocimiento de funciones, de sintaxis, de ciclos y todo ese tipo de cosas, pero cuando ya es más fácilmente de entender por nosotros, decimos que es un lenguaje de alto nivel. Cuando está muy cerca ya del procesador y casi es lenguaje máquina, decimos que es bajo nivel.
En resumen, mientras más bajo sea el lenguaje de programación, más cerca va a estar del núcleo y de cómo funciona el microprocesador en su memoria y maneja del lenguaje máquina ceros y unos. Mientras más alto esté el lenguaje, más cerca va a estar del idioma humano, en este caso inglés, y más fácil de entender para nosotros escribirlo y leerlo, aunque va a ser mucho más abstracto que los lenguajes de bajo nivel. Entonces recuerda, tú como programador vas a escribir código en un lenguaje de alto nivel intermedio como Java. Después vamos a hacer un proceso que se llama compilación para convertir ese texto intermedio en instrucciones del lenguaje máquina ceros y unos. Muy bien. Ahora, viene la siguiente pregunta. Ok, profe, ¿y cómo es que el procesador lee esas instrucciones? Vamos a ver esta diapositiva. Primeramente tú tienes aquí tu computadora en donde escribiste el código y se lo vas a transferir después de haberlo compilado a un microprocesador. En nuestro caso va a ser el RoboRio, ¿ok? Ahora, una vez que el procesador tiene el código, lo que va a hacer, y esto es muy importante que lo tengas en mente, es que el procesador va a ejecutar línea por línea, literalmente va a leer cada línea de este código y lo va a estar ejecutando línea por línea, de uno por uno, de arriba hacia abajo. Cada vez que encuentre una línea, pues va a evaluar esa línea o esas expresiones que acabamos de escribir, por ejemplo, declarar una variable, hacer una operación matemática, actualizar una salida de un motor, cualquier cosa. Muy bien. Ahora, considera que en el orden pues estándar, las líneas se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Por qué esto es importante? Porque si recuerdas tus clases de matemáticas, hay algo que se llama jerarquía de operaciones y las computadoras también lo respetan. Por ejemplo, que primero los paréntesis, luego exponentes, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, el famoso PEMDAS, ¿ok? Las computadoras lo respetan igual. Entonces, ten en cuenta eso, que cuando hagas una ecuación matemática o un valor de una variable con una función, se respeta este orden y esta jerarquía. Aunque el procesador va a estar leyendo de arriba hacia abajo todas las instrucciones, nosotros podemos alterar ese orden. Por ejemplo, brincar de la línea 10, irnos directamente a la línea 100, hacer algo y luego regresar a la línea 11. ¿Cómo se altera el orden para que no siempre sea en forma lineal o secuencial? Pues utilizando estructuras de control como los if, los switch, que son estructuras para tomar decisiones, y así el programa sepa si ejecutar una parte del código o la otra. Podemos hacer que las instrucciones se queden repitiéndose muchas veces. Ahí es donde entran los ciclos o loops. Podemos crear bloques de código específicas y mandarles a llamar cuando las necesites y cuando no. A eso se le llaman funciones. Pero lo que quiero que recuerdes es que todo esto lleva un orden. Muy bien. Cuando el procesador está leyendo y ejecutando todas estas líneas en el orden y la secuencia que tú le escribiste, decimos que está ejecutando el programa o también le llamamos runtime. Muy bien. Ahora, recuerda que esto lo hace muy rápido. O sea, nosotros lo vamos a leer un poquito despacio, pero recuerda que el procesador lo va a leer de una manera muy rápida. De hecho, el RoboRio está configurado para que lea el código cada 20 milisegundos. O sea, 50 veces por segundo está ejecutando las instrucciones. A eso le llamamos cuando el código se está repite, decimos que está en un modo periódico, o sea, que se está repitiendo, ¿va? Básicamente lo que hace el RoboRio es empezar a leer todas las instrucciones de una por una, va evaluando de una por una, actualizando salidas, leyendo entradas. Si se encuentra un if o un switch, cambia al bloque de código que le toca. Si se encuentra un ciclo, se queda repitiendo ahí las operaciones. Y si se encuentra una función, se brinca a otra parte del código hasta terminar esa función y regresa a donde se quedó. Todo esto que te platiqué lo hace en 20 milisegundos. O sea, que está revisando este código 50 veces cada segundo. Esto es para el modelo RoboRio. Muy bien. Hay procesadores mucho más veloces, pero en el que vamos a ocupar nosotros en FIRST, básicamente así es como funciona. Entonces, recuerda esto porque es muy importante que respetes cómo está la secuencia de instrucciones, porque te va a ayudar a encontrar bugs o errores de código. Por ejemplo, que te marque un error porque primero ejecutaste una velocidad de un motor,
pero no habías creado la variable, o sea, la pusiste después. Eso te va a generar un error porque dice el procesador, ¿cómo puedo actualizar un motor que todavía no existe? ¿Cómo se resuelve eso? Pues dando de alta primero el motor y luego ya actualizarle la velocidad. Es un ejemplo así muy sencillo de errores que te pueden pasar, pero todo esto es nada más por saber cómo ejecuta las instrucciones. Recuerda, de arriba hacia abajo, evalúa de izquierda a derecha, respeta la jerarquía de operaciones, pero el código puede cambiar de orden si agregas estructuras de control, condiciones o repeticiones. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el curso, no te preocupes. Otro concepto importante cuando aprendemos a programar es, bueno, saber qué es un lenguaje compilado. Aquí en la diapositiva, chicos, podemos ver que por lo general hay dos tipos de lenguajes. Hay lenguaje compilado, que recuerda que compilar es que tú escribes el programa en un lenguaje como C o Java. Después vamos a hacer un proceso que se llama compilar, o sea, traducir el código en lenguaje Java, pasarlo al lenguaje máquina de ceros y unos. ¿Va? Ese proceso es automático y lo hace el software en el que vamos a programar, que se llama compilador. Bueno, ejecuta una acción que se le dice compilador y eso lo que va a hacer es convertir el código de Java en lenguaje máquina. Una vez que tienes el archivo del lenguaje máquina, ese archivo compilado es el que va a ejecutar el procesador y va a realizar las instrucciones. A este proceso se le llama compilar y lo ejecuta un lenguaje compilado. Por el otro lado, tenemos lenguajes que no hacen esa conversión de lenguaje, sino que simplemente toman el lenguaje que tú escribiste, por ejemplo Python, y la computadora toma ese código así como viene y lo empieza a leer e interpretar y ejecutar en tiempo real, o sea, a la vez. No hace una conversión antes, o sea, no compila. Cuando un código o de un lenguaje que no hace ese proceso se dice que es un lenguaje interpretado. Literalmente toma tu código original, lo empieza a leer y ejecutar así como va en tiempo real. Ahora, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, un lenguaje compilado, como ya te ahorraste el proceso de traducirlo y ya tienes el lenguaje máquina, pues es muchísimo más rápido. A diferencia de un lenguaje interpretado, que pues no haces ese proceso, entonces digamos que te ahorras en el proceso de compilación, pero a la hora de ejecutar es un poquito más lento porque pues está traduciendo las instrucciones en vivo, en tiempo real. Entonces no es que uno sea mejor que otro, simplemente es que son lenguajes diferentes y trabajan su forma de convertir el código de una manera diferente. ¿Y Java de cuál es? Resulta que Java tiene un poquito de ambos. Ahora sí que lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y te voy a explicar por qué Java se considera compilado, aunque tiene ahí un detalle en que pues es un poquito de los dos. ¿Va? Resulta que cuando escribes un programa en Java, obviamente lo guardas en un documento, como cuando guardas un Word, que es .doc, o guardas un documento que es .pdf, o una canción .mp3, pues los códigos en Java se guardan en un archivo que se llama .java. Muy bien, ahí es donde tú escribes el código, tu texto en lenguaje Java se guarda en ese archivo. Después vamos a hacer el mismo proceso que es de compilar. O sea, el compilador va a tomar este código que acabamos de escribir y lo va a empezar a traducir a un lenguaje máquina. Pero no es un lenguaje máquina puro del procesador, sino que es un lenguaje intermedio todavía, que se llama bytecode. ¿Ok? Entonces, chécate bien lo que está pasando aquí. Nuestro código en Java lo compilamos y va a generar ahora un archivo en lenguaje bytecode. Que este lenguaje es un archivo intermedio entre el lenguaje Java y el lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque Java, recuerda que fue diseñado para poderse ejecutar en varias plataformas un código escrito una sola vez. Entonces, este código intermedio lo vamos a enviar a los diferentes procesadores o marcas que queramos, ¿va? Pero ¿cómo le va a hacer el procesador para entender este bytecode? Pues ahí entra un programita muy especial que se diseña para cada uno de los procesadores que se llama máquina virtual de Java. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que comprendas es que Java se va a compilar primero en un lenguaje intermedio que se llama bytecode y ya este archivo intermedio en bytecode se va a ejecutar por los procesadores mediante una herramienta que se llama máquina virtual de Java. Y ahí sí, la máquina virtual de Java está diseñada específicamente para cada modelo de procesador. Y es esa herramienta, ese software que se llama máquina virtual de Java, el que ya por fin
lo termina convirtiendo a ceros y unos o lenguaje máquina puro del procesador. En resumen, tú escribes un código en Java, lo compilas, pero no es lenguaje binario todavía, es un lenguaje bytecode intermedio, y este archivo en bytecode se lo transfieres a los diferentes procesadores, que cada uno va a tener su propia máquina virtual de Java instalada para poder entender y ejecutar este archivo en bytecode que le acabamos de enviar. Este simple proceso de utilizar esta arquitectura, de utilizar lenguaje bytecode, es lo que permitió a Java que un solo código escrito una vez pueda interpretarse y ejecutarse por diferentes modelos de procesadores. Esto fue gracias a esa estructura o esa herramienta que se llama máquina virtual de Java. Y básicamente el proceso, en resumen, se ve así. Tú escribes un código en Java, generas el archivo que guarda ese código, .java, que como dato interesante a los archivos escritos en Java no le decimos documento o texto o archivo, le decimos clase. ¿Ok? Este sería una clase .java. Cuando lo compilas, se va a compilar en un lenguaje intermedio que se llama bytecode y aquí lo convierte a un archivo con terminación .class. Recuerda que nuestro archivo original terminaba en .java, ahora va a terminar en .class. Muy bien. ¿Qué significa? Que este ya tiene el código traducido a bytecode. Y este archivo bytecode es el que le vamos a enviar a nuestros procesadores. En nuestro caso es el que le enviamos a el RoboRio. Y el RoboRio tiene instalada su propia máquina virtual de Java especial para él, que es lo que nosotros conocemos como la imagen. Muy bien, no te preocupes, ya que empecemos a ver los robots, vamos a entender muy bien qué es esta imagen. Pero recuerda, o tu coach deberá saber, que cada temporada tenemos que instalarle una nueva imagen a nuestro RoboRio, porque es el que incluye el software que va a traducir al lenguaje máquina, pues lo que le acabamos de enviar en lenguaje bytecode. Muy bien. Y ahora, ¿y cómo se utiliza ya pues el lenguaje en mi computadora, verdad? Hay dos tipos. Muy bien. Si tú vas a ser programador y vas a desarrollar código en Java, pues vas a instalar varias herramientas que nos van a permitir pues hacer nuestros programas. A eso se le llama JDK o Java Development Kit, que básicamente esto es lo que incluye. Eso, literalmente son programas que vamos a instalar en la siguiente clase, pero que incluye este kit. Pues la máquina virtual de Java, obviamente, para que tu computadora pues, pueda entender el código que estás ejecutando. Va a incluir librería de clases, o sea que son programitas que el mismo lenguaje ya nos da. Recuerda que a los programas se les dice clases, para que no tengamos que escribirlos desde cero. Muy bien, ya hay muchas librerías de clases que ya vienen incluidas con Java. El compilador, que va a ser el software que va a convertir nuestro código al lenguaje bytecode. El debugger, que va a ser el software que nos va a permitir buscar errores, si tenemos algún problema en el código, identificar qué tipo de error es, en qué línea, cómo lo podemos arreglar y ese tipo de cosas antes de compilarlo, pues es el debugger. Y también una herramienta que se llama JavaDoc, que es básicamente toda la información de las clases o la documentación, para qué sirve cada clase, cómo funciona, y también la herramienta para que nosotros podamos escribirle comentarios e información a nuestras funciones y poderlas guardar ya, no solamente que se ejecuten, sino que podamos escribirle para qué sirve, cómo funciona y describir las variables y qué es lo que hace. Muy bien. A esa acción de escribir para qué funcionan las cosas se le llama documentación o documentar el código. Porque recuerda que tu código lo van a leer muchas personas. Entonces, hay ciertas maneras de documentar para que otra persona que no haya escrito el código pueda entenderlo más fácilmente. A eso se le llama JavaDoc. Todo este grupo de herramientas le vamos a decir JDK o Java Development Kit. Pero aparte, para nuestros robots first, ocupamos otras tres. Nuestro programa en donde vamos a escribir directamente el texto, que se le llama IDE, nosotros vamos a utilizar VS Code. Muy bien, entonces vamos a tener que instalar también VS Code. Y recuerda que los programas en Java se llaman clases. Cuando juntas muchas clases de esas agrupadas, le decimos paquete. Y cuando juntas varios paquetes de muchísimas clases de diferentes tipos, pues se le llama librería. Y resulta que como nosotros trabajamos con robots, pues ya hay librerías específicas para los motores, para los sensores, para los tipos de chasis, para los tipos de robot, y a eso le llamamos librería, ¿ok? En este caso vamos a usar la WPI Lib, que es la librería oficial de FIRST,
donde ya incluye todos estos códigos que no tienes que escribir de cero, solamente los vamos a utilizar en nuestros programas. Y además vamos a utilizar una herramienta que se llama Game Tools, que es la que nos va a permitir comunicarnos con los robots. Si has visto a los drivers cuando manejan, tienen una pantalla en donde ahí en la pantalla ven las variables, los sensores, pueden habilitar el robot, deshabilitarlo y todo eso. Bueno, ese software que ves con los drivers es el Game Tools. Ahora, todo esto que les acabo de explicar que vamos a instalar en el siguiente video es el JDK o Java Development Kit. Pero ¿qué pasa si tú no quieres ser programador, solamente quieres abrir algún juego en Java o ejecutar alguna aplicación sencilla en Java, solamente quieres usarlo, no programarlo? Ahí entonces entra otro kit de herramientas que se llama JRE o Java Runtime Environment. ¿Y esto que incluye? Solamente incluye la máquina virtual de Java, pues para que tu computadora pueda abrir los programas hechos en Java, y pues la librería de clases que ya vienen por default con el código. Muy bien. Y ya, eso es todo. Cuando solamente una persona o un usuario quiere abrir un programa y jugarlo o ejecutarlo y ya, pues usa el JRE. Cuando una persona quiere programar desde cero utilizando Java, hay que instalar entonces JDK. Y recuerda, como estamos en un equipo FIRST, aparte del JDK, vamos a utilizar VS Code, WPLib y Game Tools de National Instruments. Ahora, recuerda que Java tiene 30 años, así que durante todo este tiempo ha sufrido cambios y mejoras y actualizaciones. De hecho, Java es tan grande y tan robusto que pues era muy pesado y muy complejo pues que sirviera para solucionar todo tipo de problemas en diferentes plataformas. Así que mejor lo que hicieron fue segmentarlo en diferentes tipos o ediciones, por así decirlo. Muy bien. Y cada edición, mientras van pasando los años, se va actualizando y a cada edición de Java pues le van agregando actualizaciones o versiones. ¿Cuáles son las 3 ediciones más importantes de Java? Pues tenemos Java SE, que es la edición estándar, es la más conocida, es en la que todos aprendemos a programar y básicamente nos da todo lo necesario para ejecutar aplicaciones de uso general, tanto de escritorio como para dispositivos, como para microprocesadores. De hecho, en FIRST, esa es la versión que utilizamos, Java SE. En particular, este video está grabado en el 2025. El JDK que instala FIRST incluye Java SE versión 17, que posiblemente mientras pasen los años va a ir cambiando de versión. Si lo que quieres es desarrollar específicamente para dispositivos móviles, pues está Java ME. Muy bien, es una versión reducida, optimizada para desarrollo de dispositivos móviles, como tablets, celulares, procesadores embebidos, IoT, televisiones o cosas así portátiles, que no requieren tanto poder de procesamiento ni tantas funciones como la versión estándar. En la parte corporativa, empresarial, ya multiplataforma y ahora sí que empresas muy grandes, ya multinacionales, pues está la versión de Java EE, que es la versión empresarial, incluye bibliotecas y herramientas avanzadas, pues para crear aplicaciones muy robustas, escalables, ya con muchas funciones para instalar en servidores, arquitecturas de cliente-servidor y muchas cosas así muy avanzadas. Es la versión Enterprise Edition, Java EE. Recuerda, Enterprise Edition es para empresas muy grandes. ME, Micro Edition, es para dispositivos móviles. Y Java SE, Standard Edition, es la que vamos a utilizar nosotros en nuestros robots. Y como dato adicional, recuerda que Java es propiedad de Oracle. Así que hay varias funciones, sobre todo en la versión empresarial, que tienes que pagar una licencia, ¿no? Un permiso para utilizarlas. Pero como Java es tan popular, tan importante y tan querido por la comunidad, pues también le dan soporte a una versión de Java completamente open source. Este es el famoso Java OpenJDK. Es una versión gratuita y abierta del Java Development Kit y es la base de muchas distribuciones de Java que se distribuyen de manera sin costo, sin necesidad de estar pagando un licenciamiento oficial. ¿Okay? Ojo, aunque es gratuito y abierto, sigue estando soportado y mantenido por la empresa Oracle. Muy bien, ¿y dónde vamos a programar? Aunque en esencia escribir código es escribir texto, básicamente,
pues te puedes ver tentado en la necesidad de escribirlo en un bloc de notas o en Word. Pero déjame decirte que no es la manera o la herramienta correcta, ya que tú necesitas un software que te ayude a verificar si está bien escrito, si hay errores, si tiene sentido lo que estás haciendo, ejecutarlo, probarlo y así. Entonces, no vamos a utilizar ni Word ni bloc de notas. Vamos a utilizar un software especial para programación que se le llama IDE. IDE viene de Integrated Development Environment, ambiente de desarrollo integrado. En este caso vamos a utilizar el software VS Code o Visual Studio Code. Muy bien, que nos va a brindar todas las herramientas necesarias para poder escribir nuestro código y depurarlo y ejecutarlo. Ahora, como vamos a trabajar con los Robot First, necesitamos las librerías oficiales de FRC, que pues nos van a permitir comunicarnos y escribirle el código al procesador RoboRio. Esto es las librerías WPI Lib. Entonces, estas dos herramientas son las que vamos a utilizar y vamos a instalar en el próximo video. Otra de las herramientas que vamos a utilizar, pues necesitamos una manera de monitorear qué está pasando en el robot y poderlo habilitar, comunicarnos con él, hacer diagnósticos y todo ese tipo de cosas. Pues vamos a utilizar los FRC Game Tools. Muy bien, son las herramientas que nos proporciona National Instruments, pues para hacer toda la comunicación con el robot, ya sea como driver o también las herramientas para podernos comunicar desde VS Code como programador. Si te fijas, para programar en Java se requieren muchísimas herramientas que todas trabajan en conjunto. Entonces, en resumen, tenemos nuestra computadora, de preferencia en Windows, aunque también funciona en Mac. A esta computadora le vamos a instalar el JDK y el JDRE de Java para poderlo ejecutar y para poder escribir el código y nuestra computadora entienda que estamos haciendo código en Java, ¿ok? Ya que tenemos el JDK y el JDRE, pues tenemos que utilizar algún software para escribir el código, entonces va a ser VS Code, ¿muy bien? Ahora, para no escribir muchas cosas desde cero, vamos a utilizar librerías, en este caso sería WPI Lib, y para podernos conectar y comunicar con el robot vamos a utilizar National Instruments Game Tools. Además de esto, en este kit viene una herramienta que se llama Gradle. Esta herramienta es una manera en cómo automatizar todo el proceso de compilar, depurar, empaquetar y desplegar el código hacia nuestro RoboRio. Básicamente, una vez que tú le das build o la palabra build al código, Gradle entra en función y empaqueta todo, listo para podérselo enviar ya al procesador. Muy bien. Una vez que tenemos todas estas herramientas, hacemos el proceso de compilación y el proceso de build o despliegue. Ya que tengamos ese archivo creado, se le envía al RoboRio. Muy bien. A esta acción de enviar el código ya empaquetado, final, terminado y revisado y todo, se le llama deploy. Muy bien. Entonces, una vez que hacemos esto, básicamente nuestro RoboRio ya está listo para ejecutar las instrucciones y comunicarnos con él con las Game Tools. Ya que tienes todas estas herramientas instaladas en tu computadora que trabajan en conjunto, a todo este conjunto de softwares que es la computadora, JDK, VS Code, WPLib, Game Tools, Gradle para hacer la compilación y el deploy de nuestro código, a todo esto en conjunto se le dice framework. Muy bien. Entonces, nosotros estamos trabajando dentro de un entorno de trabajo con todo esto combinado y trabajando en conjunto. Muy bien. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este fue el video de introducción a Java aplicado a los robots de la Liga First Robotics Competition. Es el capítulo 1. Y en el siguiente video te voy a explicar cómo instalar cada una de estas herramientas. La ventaja que tenemos es que First nos ha facilitado mucho la vida y de hecho toda esta sección del JDK, VS Code, WPLib, Gradle y todas estas herramientas y librerías ya se instalan de una manera muy fácil en un solo instalador. Y otro instalador que vamos a utilizar es el de Game Tools. Entonces, te veo en el siguiente video. Solamente te encargo que traigas una computadora, que tengas conexión a internet, que tengas tiempo para instalar todas las herramientas que vamos a utilizar y pues muchas ganas ya para empezar a programar y empezar a lanzar tus primeras líneas de código. Nos vemos en el siguiente video.